Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 15. Voces antiguas. Todo el día en la casa de ensueño, las puertas crujían en sus goznes. La mosca azul zumbaba en el cristal. El ratón chillaba tras el friso desgastado, o desde la hendidura entrevista. Rostros antiguos brillaban a través de las puertas, antiguos pasos sonaban en el piso de arriba, voces del pasado la llamaban desde fuera. Alfred, Lord Tennyson, Mariana. Cordelia había salido tarde de casa, y cuando llegó a Chiswick House todos los demás ya estaban allí. Se bajó del carruaje y saludó a Anna y Ariadne, que esperaban en la escalinata, luego volvió la vista hacia el carruaje del instituto, que se alejaba por el paseo circular, y vio algunas figuras en la distancia, pertenecientes a James, Jesse y Lucie, que parecían haber iniciado la búsqueda por los jardines. Hacía un día vigorizante, el aire era tan frío que le cortaba la respiración. Miró alrededor mientras se quitaba los guantes. De noche, la casa y el terreno parecían una ruina de la época clásica, como una villa romana echada a perder, mármol y ladrillo roto y sin reparar, pintura descascarillada, jardines que ya no eran más que una descuidada guerra de brezos y matorrales ocupándolo todo. Recordó que le había parecido bastante gótico, con Grace en el papel de dama pálida que languidecía tras los oscuros muros. Pero en ese momento, con el sol blanco de invierno, la casa solo parecía descuidada y cochambrosa. No tenía nada romántico, pensó. Solo el resultado de décadas de horror doméstico, negligencia y crueldad. Mientras iba a reunirse con Ariadne y Anna, los otros se acercaron, James, pálido y tranquilo, Jesse, aparentemente distraído, y Lucie, muy amistosa al saludar a Ariadne y Anna, pero con cuidado de no mirar a Cordelia. Cordelia no había esperado otra cosa, probablemente por eso se había demorado en salir de casa aquella mañana, pero aún así le dolía que Lucie la ignorase. Por mucho que supiera que se lo merecía. Al menos, todos llevaban ropa normal, no los trajes de combate, lo cual supuso un alivio para Cordelia, que había dudado si debía ponérselo, pero finalmente se había decidido por un vestido sencillo y botas resistentes. Tampoco era que fuera a luchar con nadie, pensó amargamente, aunque la situación lo requiriese. Tendría que ponerse detrás de alguien que la protegiera, como una de esas heroínas victorianas que tanto le desagradaban. Anna echó un lánguido vistazo alrededor, con sus ojos azules. Creo que estamos todos, dijo. Llevaba una cazadora Norfolk y unos pantalones por dentro de las botas, alrededor del cuello, una bufanda de seda de dibujos llamativos metida por el cuello de la camisa. Bajo ella, se veía el colgante de rubí que siempre llevaba, y que detectaba la presencia de demonios. En cualquier otra persona, la combinación de prendas hubiera resultado extraña, en Anna era elegante. ¿Y Matthew? Preguntó Cordelia sin pensar, y vio que James apartaba la mirada. No ha venido, contestó Ariadne. Me temo que hoy me está haciendo un favor. A Cordelia le pareció un poco sorprendente, pero luego recordó que Ariadne había estado comprometida con el hermano de Matthew. Y Matthew y Anna eran íntimos. Se sentía un poco desplazada, últimamente había echado de menos a Anna, y más ahora que Lucy y ella estaban distanciadas. Diría que con 6 nos bastamos, señaló James, y sugiero que nos dividamos en 2 grupos. Perfecto, sí, aceptó Anna. Cordelia, serías tan amable de venir con Ariadne y conmigo. Cordelia se sintió agradecida. Anna era muy amable al apartar a Cordelia de una posible interacción incómoda con James. Sin duda, contestó.
Jessie, dijo Ariadne, y pareció sorprendido. Ella vaciló un instante. Solo quería asegurarme. Me refiero, todos sabemos que es por una buena causa, pero ¿te parece bien que nosotros, ya sabes, registremos tu casa? Jessie miró al cielo. ¿Te molesta?, preguntó James, algo asombrado. No es eso, contestó Jessie. Solo iba a decir que podéis fisgar en mi casa sin problema, porque yo he estado en las vuestras. ¡Qué escándalo!, exclamó Anna, encantada. ¿Y por qué? Nada indecente, respondió Jessie. Nunca os he espiado en el baño ni nada por el estilo. Es solo que los fantasmas solemos vagar por ahí. No respetamos las leyes de la propiedad. Ahora sí lo hago, claro, añadió, y me parece perfecto que os metáis en este montón de ruinas. No me imagino viviendo aquí jamás, incluso aunque la heredase. Y dado que ahora soy Jeremy Blackthorne, ¿quién sabe a quién acabará perteneciendo? Diría que debería ser para los Lightwood, pero dudo que queráis haceros cargo de un lugar así. ¿Crees que puede haber demonios o algo así?, preguntó Lucy con curiosidad. No es muy probable, contestó James, teniendo en cuenta la cantidad de veces que el enclave ha estado aquí. Aunque supongo que nunca puedes estar seguro del todo. Especialmente en lo que respecta a mi madre, añadió Jessie, se me ocurren algunos sitios donde puede haber escondido cosas. Sugiero que Anna, Ariadne y Cordelia busquen dentro, y el resto nos ocupemos de los jardines y la zona del invernadero. Cuando acabemos, podemos encontrarnos aquí. James asintió. Sus oscuros ojos dorados escanearon el horizonte. Es difícil imaginar que a tu madre le gustará vivir aquí, en semejante estado, dijo. Le gustaba así, explicó Jessie. Fue ella la que rompió los espejos y detuvo los relojes. Era un recordatorio para ella, cada vez que ponía un pie aquí, de que ella era la víctima y vuestras familias las culpables. Hay gente a la que le gusta estar mal, dijo Lucy, mirando por encima de la cabeza de Cordelia. Hay gente que no hace cosas que les proporcionarían felicidad a ellos y a los demás, solo porque sí. Lucy, replicó Anna, luego se dirigió a Jessie, y añadió, no tengo ni idea de a qué te refieres. ¿Qué se supone que estamos buscando? Cualquier cosa que te llame la atención, marcas en el polvo del suelo, cuadros que hayan sido movidos, cualquier rastro de actividad demoníaca que pueda detectar tu colgante, contestó Jessie. Los que tenían relojes, James y Anna, los miraron para cuadrar la hora, y se pusieron en marcha. Lucy se volvió sin dedicar ni una mirada a Cordelia, para seguir a su hermano y a Jessie hacia los jardines. Apoyó una mano en el codo de James para mantener el equilibrio mientras pasaban por unos escalones de piedra rotos, un gesto amistoso y afectuoso, y Cordelia sintió un horrible mordisco de celos en el pecho. No sabía por quién eran los celos, si por Lucy o por James, y eso, de alguna manera, lo empeoró. Incluso en una tarde luminosa, el invernadero de Chiswick House seguía siendo un lugar oscuro y lúgubre. La última vez que James había estado allí, había sido arrastrado al reino de Belial, y había regresado, ahogado por las cenizas, en medio de una pelea entre Cordelia y un demonio Cerberus. En este momento no había polvo, ni quedaban signos de actividad demoníaca. Fuera lo que fuese. Lo que había plantado en el lugar, había sido sepultado por los brezos y los setos de los jardines exteriores, que año tras año habían ido extendiendo sus ramas y viñas hasta acabar haciendo del invernadero un lugar salvaje. James no creía que Tatiana hubiera escondido nada en ese lugar, todo estaba tan húmedo y crecido, que ya no hubiera sido capaz de volver a encontrarlo, en caso de que no lo hubieran destruido ya las plantas, la lluvia o los insectos. Pero aún así siguieron buscando. Jessie, sobre todo, pensaba que los jardines podían ocultar algunos secretos. En el otro extremo del invernadero,
James vio el destello de la piedra de luz mágica de Lucy mientras ella y Jessie aparecían tras un muro combado. Jessie apenas había abierto la boca y parecía algo nervioso desde que había vuelto de ver a Grace en la ciudad silenciosa, aquella mañana. Una parte de James estaba desesperada por saber qué había descubierto Jessie. ¿Le habría contado Grace la verdad sobre su poder y lo que había hecho? Aunque James pensaba que si fuera así, Jessie lo miraría diferente, y no parecía hacerlo. Más bien parecía que estaba ensimismado, a pesar de que intentaba poner buena cara. Quizás simplemente le había afectado ver a su hermana en la prisión de la ciudad silenciosa. Para Jessie, Grace representaba la esperanza de la familia, de los huérfanos que dependían el uno del otro cuando sus padres no estaban o habían muerto. Pero para James, pensar en Grace suponía algo oscuro, una caída eterna en las sombras, como Lucifer cayendo del cielo, huyendo de la propia gracia. No se decidió a preguntarle. Así que relajó su expresión hasta hacerla parecer neutra cuando Jessie y Lucy se acercaron. Jessie tenía manchas de polvo en la cara, parecía desanimado. Aquí no hay nada, dijo. Más bien, había un demonio Cerberus, dijo Lucy, hasta hace unos meses, cuando James lo mató. ¿Mataste a Baltasar?, preguntó Jessie, horrorizado. Era un demonio, empezó James, pero se detuvo cuando Jessie sonrió. James tuvo que admitir que al chico no se le daba mal fingir que todo iba bien. Lo siento, dijo Jessie, era una broma. Nunca he sido amigo de ningún demonio. No conocía al antiguo habitante. Lucy miró a Jessie. ¿Probamos en la otra estructura?, preguntó Lucy, cautelosa. La sonrisa de Jessie se desvaneció inmediatamente. Miró hacia la construcción cuadrada de ladrillo que estaba un poco más allá, difícil de ver detrás de la maleza del jardín. Parecía un cobertizo, y quizá lo hubiera sido, pero ya no tenía tejado. Una puerta de madera destartalada colgaba abierta a un lado. Sí, contestó Jessie, supongo que debemos ir, ¿no? Lucy le cogió la mano. James vio el gesto, pero no dijo nada. No había que avergonzarse de necesitar apoyo, pero no todos los cazadores de sombras, especialmente los varones, habían sido educados así. A James lo había educado Will, cuyo dogma vital era que habría muerto en una cuneta de no ser por Jem. Siempre había animado a James a confiar en sus amigos, a depender de su parabatay. Era algo que a James le encantaba de su padre, pero también significaba que no podía hablar con él de Matthew y Cordelia. No podía admitir ante su padre que estaba enfadado con Matthew. James estaba seguro de que Will no se había enfadado con Jem en su vida. James siguió a Jessie y Lucy por entre la maleza hasta el cobertizo de ladrillo. Jessie entró primero, los otros lo siguieron. En cuanto estuvo dentro, James se quedó helado. La habitación solo tenía una mesa en el centro, sobre la cual había un ataúd de madera tallada. De repente, James supo que era aquel lugar, y por qué Lucy se había referido a él como la otra estructura. El ataúd, abierto como una boca, era el de Jessie. Era su tumba. James vio las partes de la madera que la lluvia y la humedad habían ido desgastando a lo largo de los años, como consecuencia de la falta de tejado. En una pared había ganchos, como si algo, quizá una espada, hubiera colgado de ellos alguna vez. Otra de las paredes estaba ennegrecida por el humo, y había cenizas esparcidas sobre el suelo helado. Deprimente, ¿eh?, dijo Jessie, con una sonrisa forzada. A mi madre debía de parecerle el lugar más seguro para dejarme, siempre tenía miedo de que el enclave pudiera registrar la casa. ¿Y los terrenos no?, preguntó James, en voz baja. No podía describir la expresión de Jessie, mitad dolor, mitad horror. Ese lugar debía de recordarle todo lo que había perdido. Todos los años y el tiempo. Aunque decía que no, supongo que debía quererme lejos de ella, explicó Jessie. Imagino que la presencia de mi cadáver la haría sentir culpable.
O quizás solo horrorizada. Debería sentirse culpable, replicó Lucie, con dureza. No debería tener ni un momento de paz, después de lo que te hizo. No creo que haya tenido mucha paz, aventuró James, pensando en la mirada enloquecida de Tatiana, en el odio que despedía. ¿No crees? Jess iba a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, James ahogó un grito. Algo había atravesado su visión, un jirón de oscuridad, como si pudiera ver el reino de sombras de Belial a través de la grieta de una ventana. Había algo muy malo, algo que se acercaba. Cordelia, pensó, y salió disparado hacia la casa sin decir palabra. Los pisos superiores de Chiswick House estaban más vacíos de lo que Cordelia había esperado. La mayoría de las habitaciones no tenían cuadros, ni alfombras ni muebles. Cordelia sabía que Tatiana había roto todos los espejos de la casa cuando murió Rupert Blackthorne, no se había percatado de que aún seguían colgando de las paredes, marcos estropeados con trozos de cristal. Había una sala de entrenamiento que no guardaba armas, solo telarañas y ratones. Y un sencillo dormitorio, aún amueblado, contenía un pequeño tocador sobre el que se encontraba un juego de cepillos bañados en plata. También había una silla en mal estado y una cama de hierro casi desnuda, con sábanas rasgadas sobre ella. En la mesilla de noche reposaba una taza, con restos de algo, chocolate, té con leche, que había formado una costra verde y mohosa. Con un sobresalto, Cordelia se dio cuenta de que ese lugar tan triste debía de haber sido el dormitorio de Grace. ¿Qué tipo de sueños habría tenido, en aquel tablón de cama, rodeada por la oscuridad de esa casa triste y llena de moho? No es posible que me esté compadeciendo de Grace, pensó Cordelia, y se sobresaltó cuando oyó a alguien gritar. Echó la mano para coger a Cortana. Pero solo encontró el tejido de su ropa. No llevaba la espada. Se sobrepuso al dolor, mientras salía corriendo al pasillo y subía a toda prisa la escalera, siguiendo el sonido del grito. Entró en un gran salón de baile, donde los restos de una enorme lámpara, de unos 2,5 metros de anchura, reposaban en el suelo, donde habría desplomado en algún momento. Parecía una araña enorme y enjollada que hubiera perdido una batalla contra otra araña mucho mayor. Ariadne, en el centro de la estancia, miró a Cordelia con expresión culpable. Ay, lo siento, dijo, no quería asustarte. Creo que Ariadne ha pensado que era una araña de verdad, explicó Anna. Una araña real y gigante. Cordelia sabía que Anna estaba burlándose, pero aún así su tono era afectuoso. Más afectuoso de lo que Anna y Ariadne se daban cuenta, sospechó Cordelia. Ambas sonreían mientras Ariadne bromeaba con Anna diciéndole que la lámpara araña podría quedar muy bien en su apartamento y hasta quizás ser una amiga para Percival, la serpiente disecada. Cordelia fue a examinar el resto de la sala. Había un montón de tablones rotos, y los comprobó todos para ver si había alguno suelto que pudiera esconder algo debajo. Tras estornudar varias veces al remover el polvo, se asomó a una ventana a respirar aire limpio. Un momento después, Anna se le unió. Ariane estaba en el otro extremo de la estancia, examinando el montaplatos, cuya puerta había conseguido abrir en medio de una nube de polvo y pintura descascarillada. Durante un largo momento, Anna y Cordelia permanecieron juntas, mirando por la ventana rota los terrenos, que una vez habían sido verdes extensiones de césped que descendían hacia el Támesis. Anna, dijo Cordelia, en voz baja, ¿es cierto que Matthew le está haciendo un favor a Ariane? Sí, contestó Anna. Movió uno de sus largos dedos hacia el cristal de la ventana, e hizo un punto en el polvo. ¿Por qué lo preguntas? Cordelia notó que se sonrojaba. Supongo que estaba preocupada. Y no puedo preguntarle a nadie más. ¿Está bien? Anna, que estaba corriendo una cortina, se detuvo. ¿Hay algún motivo para que no lo esté? Solo he pensado, respondió Cordelia, que puesto que estáis muy unidos, quizás supieras cómo se encontraba.
Querida, dijo Anna, amable, se encuentra amándote. Te ama y sufre porque considera que es un amor imposible. Teme que lo desprecies, que todo el mundo lo desprecie. Así es como se encuentra, y no le resulta nada agradable. Cordelia echó una rápida mirada a Ariadne que, por suerte, tenía la cabeza medio metida en el montaplatos y no podía oírlas. Luego se sintió una estúpida por preocuparse. Mi fallida vida amorosa es, evidentemente, el secreto peor guardado de todo el enclave, así que quizá debería dejar de intentar mantener mi dignidad. No odio a Matthew, susurró Cordelia. Lamento haber ido a París, aunque no lo lamento del todo. Él me tendió una mano cuando yo estaba desesperada. Me sacó de esa desesperación. Nunca podría odiarlo. Ahora es él el que necesita ayuda, dijo Anna, casi para sí. Un tipo de ayuda que me temo que yo no puedo darle, porque la rechazaría. Me preocupa que, se interrumpió, meneando la cabeza. Cordelia, ¿qué pasó en París? Al principio fue maravilloso. Fuimos a museos, a modistas, al teatro. Era como jugar a fingir, como un juego de niños. Fingíamos ser otra gente, sin problemas, personas que podían hacer todo lo que les apetecía. Ah, dijo Anna, con delicadeza. Tú. Supongo que no existe la posibilidad de que estés embarazada, ¿verdad, Cordelia? Cordelia casi se cayó por la ventana. No, respondió. Ninguna. Nos besamos, eso es todo. Y entonces James apareció de repente y lo vio todo. Un gesto muy romántico, que fuera corriendo a París, señaló Anna, aunque los tiempos no los manejara muy bien. Excepto que James llevaba años enamorado de Grace, repuso Cordelia. Antes incluso de que yo llegara a Londres. Estuvo enamorado de ella durante todo nuestro matrimonio. Fue muy claro al respecto. Los sentimientos cambian. ¿Tú crees? Preguntó Cordelia. Yo no voy a París porque sí, ¿sabes? Dejé nuestra casa porque Grace apareció en la puerta. Y aunque James no lo sabía, lo vi en el vestíbulo, abrazándola. Tan enamorado como siempre, por lo que parecía. Oh, pobrecilla, se compadeció Anna. No sé qué decir. Debió de ser horrible. Pero las cosas no son siempre lo que parecen. Sé lo que vi. Quizá, concedió Anna. Y quizá deberías preguntarle a James lo que pasó de verdad aquella noche. Puede que tengas razón. Pero soy muy buena leyendo expresiones, Daisy. Y cuando veo a James mirar a Grace, no veo nada en absoluto. Pero cuando lo veo mirarte a ti, se transforma. Todos llevamos una luz dentro. Arde con la llama de nuestras almas. Pero hay gente en nuestras vidas que suma su llama a la nuestra, creando una llamarada aún más brillante. Echó una rápida mirada a Ariadne, y luego se volvió hacia Cordelia. James es especial. Siempre ha tenido un brillo. Pero cuando te mira, su luz resplandece como una hoguera. ¿En serio? Murmuró Cordelia. Anna, no sé. Anna dio un respingo, llevándose la mano al pecho, donde su colgante de rubí parpadeaba como un ojo parpadeante. En ese momento, Ariadne chilló y se apartó del montaplatos, que había empezado a temblar y traquetear dentro de la pared. ¡Demonio! Gritó. Cuidado. El cobertizo parecía igual que el día que Lucy y Grace habían encontrado el ataúd abierto y sin Jessie, sin saber que la noche acabaría con la resurrección del joven, Grace entregándose y todo lo demás. Era raro, pues Lucy habría esperado que la clave registrara el lugar, o al menos Tatiana, pero si alguien lo había hecho, no había dejado ninguna huella, ni siquiera habían cerrado la tapa del ataúd. A Lucy le pareció angustioso estar allí de nuevo, de verdad había pasado tanto tiempo en ese lugar horrible y mórbido. A pesar del sol y la falta de techo,
los altos muros de ladrillo proyectaban sombras por la estancia, que parecía oscura y pequeña con Jessie en ella, su cara vuelta hacia el cielo. Cuando Lucy y Grace habían estado intentando traerlo de vuelta, le había parecido un lugar de cuento, la cripta secreta de una novela gótica, la mazmorra de un castillo. Pero en ese momento veía que no era más que el lugar donde Jesse había estado prisionero, controlado de la manera más horrible. Se sentía agradecida de que James hubiera salido, previendo que estar de nuevo en ese lugar sería difícil para Jesse, e incluso para ella. ¿Se te hace duro estar aquí?, le preguntó ella. Jesse miró alrededor, el pequeño espacio, las paredes húmedas, las cenizas donde ella y Grace habían quemado tantos ingredientes inefectivos para hechizos inútiles. Con un claro esfuerzo, Jesse se volvió hacia Lucy. En realidad, nunca fui consciente de estar aquí. Así que lo único que me recuerda es todo lo que te esforzaste para traerme de vuelta. Grace me ayudó, puntualizó Lucy, pero la expresión de Jesse solo se endureció. Se volvió y se encaminó hacia el ataúd. Se quitó un guante y se inclinó dentro. Lucy se le acercó. En el interior no había nada. Jesse pasó la mano desnuda por el recubrimiento de terciopelo negro, que empezaba a mostrar manchas de moho por la exposición a los elementos. Jesse, dijo Lucy, pasó algo cuando fuiste a ver a Grace a la ciudad silenciosa. ¿Verdad? Él vaciló. Sí. Me contó algo que hubiera preferido no oír, o no saber. Lucy sintió un pequeño escalofrío recorrerle la espalda. ¿El qué? Jessie levantó la vista del ataúd, con los verdes ojos oscurecidos. No voy a mentirte, Lucy. Pero lo único que puedo decirte es que se trata de un secreto que no me corresponde a mí contar. Pero si supone un peligro, para el enclave, o para alguien. No, no es nada de eso. Y los hermanos silenciosos están al corriente, si fuera peligroso, ¿lo contarían? Ah, repuso Lucy. Su parte curiosa quería insistir en que se lo contara. Pero la parte de ella que había cambiado con todo lo sucedido en el último año, esa parte que había empezado a entender lo que era la paciencia, ganó. Sé que me lo contarás cuando puedas. Jesse no contestó, estaba inclinado sobre el ataúd, rasgando el revestimiento de terciopelo. Ajá. Se volvió hacia ella, sosteniendo una pequeña caja de madera. Lo sabía, dijo, casi con violencia. Hay un falso fondo en el ataúd, bajo el forro. ¿Dónde iba a esconder algo mi madre sino junto con su propiedad más preciada? Tú no eras su propiedad, dijo Lucy, nunca le perteneciste. Eso no era lo que ella pensaba. Jessie frunció el ceño mientras abría la caja y sacaba un objeto. Lo sostuvo en alto para que ella lo viera, un espejo de mano. El mango era de cristal tallado, pero negro. A Lucy no le parecía más negro, aunque era difícil saberlo con certeza. Alrededor de la superficie octogonal del espejo había grabados diminutos que parecían cambiar y retorcerse con la luz. ¿Qué es?, preguntó Lucy. ¿Lo reconoces? Sí, Jessie asintió. Es el único espejo que quedaba en Chiswick. Había una expresión extraña en su rostro. Y creo que ya sé dónde más debemos buscar. Cordelia se giró rápidamente y vio algo del tamaño de un perro pequeño salir como una explosión del montaplatos, destrozándolo y arrancando también una buena parte de la pared. El demonio tenía cara de rata y largos dientes amarillos. Estaba cubierto de escamas y contaba con muchas extremidades delgadas y rematadas con una pezuña en forma de gancho, que sacudía con furia. Un demonio gamijin, pensó Cordelia, aunque no había visto ninguno directamente hasta ese momento. Ariadne sacó un cuchillo del cinturón, pero el demonio fue más rápido. Una de sus finas extremidades salió disparada y el gancho de la pezuña se clavó en la espalda de la chaqueta de Ariadne. La lanzó hacia un lado, ella resbaló por el polvoriento suelo mientras Anna gritaba. Ari. Y Anna se puso en movimiento,
cruzó corriendo la estancia, con el látigo en la mano. El demonio estaba encorvado sobre Ariadne, con la boca llena de dientes amarillos completamente abierta. Ella gritaba mientras la saliva del demonio negro le salpicaba la cara y el cuello. De pronto, apareció Anna ondeando su látigo en el aire, como una llama dorada. El demonio se apartó, chillando. Anna se puso de rodillas, Ariadne estaba convulsionando en el suelo, y el demonio, siseando, corrió por el suelo en dirección a Cordelia. El tiempo pareció ralentizarse. Cordelia oyó a Anna, suplicándole a Ariadne que se quedara quieta, que aguantara, mientras el demonio cruzaba la estancia y se abalanzaba hacia ella, dejando un rastro de icor negro. Cordelia sabía que solo con coger un tablón roto del suelo para defenderse, estaría invocando a Lilith, pero no tenía elección. El demonio saltó sobre Cordelia, que le dio una patada con todas sus fuerzas, y su bota colisionó con su armazón denso y elástico. El demonio chilló como un gato, mientras caía de espaldas, pero sus aullidos no eran solo ruidos. Cordelia se dio cuenta de que eran palabras. Se alzan, siseó. Pronto serán invencibles. No habrá cuchillo serafín que pueda con ellos. ¿Qué? Abandonando cualquier cordura, Cordelia corrió hacia el demonio que yacía agachado en el suelo. ¿Quiénes se alzan? Dímelo. El demonio la miró, y se quedó sin fuerzas. Su terrible boca temblaba mientras se apartaba de Cordelia, cubriéndose con algunas de sus extremidades. Paladín, dijo con voz rota. Oh, perdóname. El poder es tuyo, tuyo y de tu señora. Perdóname. No sabía. Sonó un crujido agudo. Algo perforó el cuerpo del demonio. A Cordelia le pareció ver que se le abría un agujero entre los ojos, un agujero negro bordeado de fuego. El demonio tuvo un espasmo que le enroscó las patas. Luego se desvaneció convirtiéndose en humo. La peste de icor en el aire se mezcló con el fuerte olor de la cordita. Cordelia supo lo que iba a ver incluso antes de mirar, James, pálido, con la pistola en la mano. Seguía apuntando, infalible, al lugar donde el demonio acababa de estar. Daisy. Bajó el arma y fue rápidamente hacia ella. Su mirada la recorrió buscando heridas o moratones. ¿Estás herida? No tenías que haber disparado, masculló Cordelia. Lo estaba interrogando. Dijo, se alzan, y yo le... James tenía las manos en los hombros de Cordelia y su expresión se volvió incrédula. No puedes interrogar a un demonio, Daisy. Solo mienten. Lo estaba consiguiendo, replicó. La conmoción había dado paso a una furia ardiente en el interior de Cordelia, una furia que parecía dominarla, aunque una pequeña parte de su mente seguía asombrada. No necesitaba tu ayuda. Los dorados ojos de él se entrecerraron. ¿En serio? Porque te recuerdo que no puedes coger un arma, Cordelia, por si se te había olvidado. Basta. Los dos. Era Anna, hablando con más severidad de la que Cordelia le había visto nunca. Ella y Ariadne habían cruzado la sala hasta ellos. Cordelia, centrada en James, no se había dado cuenta. Se preguntó cuánto habrían oído. Anna tenía su estela en la mano. Ariadne, a su lado, mostraba unas ronchas rojas en la parte izquierda de la cara, donde le había caído la saliva ácida del demonio. En la garganta llevaba una runa curativa recién dibujada. Puede que lo que haya entre vosotros no sea cosa mía, pero no pienso permitir que discutáis en medio de una misión. Nos pone a todos en peligro. Cordelia se sintió horriblemente culpable. Anna tenía razón. James, dijo, mirándolo a los ojos. Dolía hacerlo, era como clavarse un alfiler en la mano. Era hermoso, tal y como estaba, la respiración acelerada, el pelo oscuro delante de los ojos, el brillo del sudor entre las clavículas. Deseó ser inmune a esa belleza, pero parecía imposible. Lo siento, yo.
No te disculpes. La máscara había aparecido, estaba impasible. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Se oyó un fuerte golpe desde el piso de abajo, y luego un grito. Lucie, pensó Cordelia, y un segundo después todos corrían en dirección a la planta baja de la casa. Cordelia, James, Anna y Ariane corrieron escalera abajo y se encontraron a Jessie y Lucy en el recibidor. Más bien, Lucy estaba en el recibidor, Jessie se hallaba medio metido en la chimenea, poniéndose perdido de hollín. ¿Qué ha pasado?, preguntó James. ¿Qué ha sido ese ruido? Lucy, también manchada de hollín, respondió. Se ha caído algo de la chimenea y ha golpeado la parrilla. ¿Jessie?, llamó. Jessie, los tienes. Un momento después, Jessie salió, con la mitad superior de su cuerpo prácticamente cubierta de hollín. Parecía como si le hubiese llovido pintura negra encima. En una mano tenía un espejo sucio, en la otra, lo que parecía un libro con una cuerda de cuero atada alrededor, que contenía bastantes papeles sueltos. Notas, dijo, entre toses. Las notas de mi madre y partes de antiguos diarios. Recuerdo haberla visto mirar dentro de la chimenea con esto. Alzó el espejo, que, como James observó, no era que estuviera sucio, sino hecho de un material negro brillante y reflectante. Y caí en la cuenta de que tenía un escondite ahí arriba que solo se puede ver haciendo brillar este espejo dentro de la chimenea. Una especie de faro mágico. Por eso el enclave no lo encontró. ¿Hace algo más?, preguntó Anna, mirando el espejo con curiosidad. Además de revelar el escondite de la chimenea. ¿Puedo verlo?, preguntó James, y encogiéndose de hombros, Jessie se lo pasó. James podía oír a los otros hablar del demonio que habían encontrado. Jessie se preguntaba cuánto tiempo llevaría viviendo en el montaplatos, pero la atención de James estaba puesta por completo en el espejo. Antes incluso de tocar el mango del espejo, sintió como si lo tuviera en la mano, suave y frío al tacto, vibrando de poder. Parecía hecho de adamas negro, o algo muy parecido, rodeando un círculo de cristal oscuro. Y alrededor del borde del espejo había runas, obviamente demoníacas, pero en un lenguaje que James no reconocía. Tocó el cristal. Y cuando lo hizo, hubo un repentino destello, como un ascua que saltara inesperadamente de una hoguera. Contuvo el aliento. Belial, dijo, y todo el mundo se sobresaltó. Fue consciente de que Cordelia lo miraba con los ojos muy abiertos, más oscuros aún que el cristal del espejo. Se obligó a sí mismo a no mirarla. No puedo decir qué hace el espejo, no tengo ni idea. Pero juraría que Belial se lo dio a Tatiana. Puedo sentir su presencia en él. Es igual que Lapitos, observó Lucie. La especie de estela que usaba Belial para robar las runas del cuerpo de sus víctimas. Quizá Belial le diera a Tatiana todo un juego de tocador. Prueba a tocarlo tú, Luce, a ver qué pasa, sugirió Anna, y tras un momento, Lucie extendió la mano y la pasó por la superficie del espejo. Esta vez, hubo un destello dentro del espejo, como una llama en movimiento. Se veía poco, pero siguió brillando mientras Lucie lo estuvo tocando. Apartó la mano, mordiéndose el labio. Pues sí, dijo, con voz tenue. Tiene el aura de Belial. Dudo que fuera solo un regalo, dijo Cordelia. No creo que Belial se lo hubiera dado a Tatiana si no tuviera algún uso más oscuro. Más que mirar por dentro de las chimeneas, coincidió Ariadne. Deberíamos llevar el libro y el espejo al instituto, dijo Jessie. Y examinarlos bien. Yo empezaré por tratar de descifrar las notas de mi madre. Están escritas en algún tipo de código, pero no es complicado. James asintió. Estoy de acuerdo en lo de volver al instituto. Por una parte, está protegido, y además no me gustaría quedarme en Chiswick después de que anocheciera, tal como están las cosas.
¿Quién sabe qué más puede estar rondando por aquí?